El video solo dura 8 minutos, entonces súper corto. Empezamos. Hola amigos, hoy hablaremos acerca de las válvulas. Las válvulas neumáticas tienen como función principal dirigir y distribuir el aire comprimido dentro de un circuito neumático. Regulan el paso del aire y así arman el camino que debe recorrer dicho fluido. Existen varios tipos de válvulas, como son válvulas distribuidoras, reguladoras, direccionales, de bloqueo, secuenciales, etc. Les había comentado que en este curso nos vamos a centrar más que todo en lo que son las válvulas distribuidoras. No significa que no vamos a trabajar con válvulas reguladoras, direccionales, o de bloqueos o secuenciales. Sí las vamos a trabajar. Es más, vamos a hacer uso de aplicaciones con ellas, ¿sí? Pero más que todo me interesa centrarme en el tema de las válvulas distribuidoras porque son las válvulas encargadas del control, es las que me permiten a mí accionar, ¿sí? Los distintos elementos finales en los sistemas neumáticos. También les había dicho que como elemento final nos vamos a centrar en los cilindros, sean de simple efecto y de doble efecto. Porque pues, de por sí los sistemas neumáticos son muy, sus configuraciones pueden ser muy extensas y pueden llegar a ser complejas, y pues lo que abarca el contenido del curso no me alcanza el tiempo para centrarme y hablar detalladamente cada una de ellas, ¿sí? Seleccioné las que más se aplican en la industria, en esas vamos a encontrar las distribuidoras. Las reguladoras, direccionales, de bloqueo y secuenciales, que yo ya les he hablado de ellas, ¿verdad? Las reguladoras, ¿cuáles son? Son aquellas que son, por ejemplo, las estranguladoras, con las que ustedes pueden regular el grado de apertura del aire que van a permitir pasar por ellas. Las direccionales, también les he hablado de ellas, son las que, por ejemplo, las que permite generar una salida cuando tienen dos señales de entrada, o sea, cuando entran por dos vías de ellas, entran aire comprimido, y a la salida pues ya está permitiendo pasar el flujo del aire. Están las de bloqueo, ¿sí? Como el nombre lo dice, pues bloquean en un sentido de dirección, y están las válvulas secuenciales, que no la hemos hablado todavía, pero más adelante la vamos a ver, que es con ellas yo puedo establecer una lógica de control, ¿sí? Mediante finales de carrera que me van a estar generando una señal de activación. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso ya es lo último con lo que terminamos la unidad de lo que es sistemas neumáticos. Cada uno tiene una función en particular que los diferencia entre sí. Pero en este video solo hablaremos de las válvulas distribuidoras, las cuales serán las más usadas en circuitos neumáticos. Acá les muestro los diferentes símbolos de válvulas distribuidoras. Válvulas 2.2, válvulas 3.2. Bueno, sí ve que él empieza a mencionar, ¿verdad? Válvulas 2.2, válvulas 3.2. Si no hubieran visto la clase pasada, cómo es que se nombraban, pues ustedes quedarían perdidos, ¿verdad? Pero hagamos un recorderis. Cuando decimos válvulas 2.2, por ejemplo, ¿a qué se refiere? Que tienen dos líneas y tienen dos bloques. Dos posiciones, ¿verdad? Entonces, la primera, ¿cómo se nombraría? Centrémonos, no miren los elementos que están fuera de los cuadros. Eso todavía no lo hemos visto, más adelante lo vamos a ver. Pero, ¿cómo se nombraría de acuerdo al número de vías y posiciones? Sería 2.2, porque tiene dos bloques y tiene una que está habilitada y otra que tiene cerrada. Recordemos que es el número de vías y el número de posiciones, ¿verdad? Dos vías. Recordemos que el número de vías es el número de conexiones que puede tener, ¿sí? En este caso, este estado de acá, este cuadro de la derecha, ¿cuántas vías tiene? 1, 2, ¿verdad? Entonces, es una válvula de 2 vías. Difícilmente ustedes van a encontrar una válvula de una vía, porque pues no tendría razón de ser, ¿sí? Solo que tenga una conexión y por dónde va a salir el aire, ¿sí? Entonces, partamos de eso, de que las válvulas empiezan mínimo de 2 vías, ¿sí? Donde va a tener 2 orificios. Les dije también que para nombrarlas, o para hacer como uso de esta lógica, es que ustedes hagan una analogía, por ejemplo, con una llave de agua, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una llave cerrada, ¿qué pasa con el agua? El fluido no pasa, ¿verdad? Entonces, si ustedes analizan en esta válvula, si ustedes ven, las vías no están conectadas, ¿sí? Si las vías no están conectadas, significa que si yo conecto en un extremo una entrada de aire, ¿qué va a pasar con el aire? El aire no va a pasar porque no están conectadas. Entonces, inicialmente, ese estado, ¿cómo se encuentra? ¿Normalmente abierto o normalmente cerrado? Normalmente cerrado. Normalmente cerrado. O sea, hacemos la analogía con una llave de agua que está cerrada, entonces no me permite pasar el flujo, ¿sí? Ahora, si nosotros cambiamos de estado, esa es una válvula de activación por solenoide. Este cuadro rectángulo con una línea diagonal que lo atraviesa representa simbólicamente un solenoide. Significa que esta válvula se me va a activar
mediante un solenoide, ¿sí? Entonces, cuando se me activa la válvula, ¿qué pasa? Ocurre un cambio de estado. Yo sé cuál es el estado inicial según la gráfica. Mi estado inicial es este, donde dice las letras A y P. ¿Por qué? Porque ya me están nombrando las conexiones, cómo se llaman esas vías, A y P. Entonces, eso me indica que donde están las letras es mi estado inicial. Es decir, que en mi estado inicial está normalmente, ¿qué? Cerrado, ¿sí? No hay paso del aire, no hay continuidad del aire. Cuando yo envío una señal eléctrica y activo la válvula por el solenoide, la cambio de estado, o sea, pasa de este estado de la derecha al de la izquierda, ¿qué pasa? Se están conectando las vías, ¿verdad? ¿En qué sentido? De abajo hacia arriba, de P hacia A, ¿sí? ¿Qué significa? Que en ese estado ya las vías se conectan, es decir, va a pasar el aire que le estamos suministrando por P y va a salir por A. Cuando dejamos de enviarle la señal de activación, que es por el solenoide, ¿qué pasa? La válvula va a volver a su estado inicial por medio de acción del resorte o el muelle, ¿sí? Entonces va a hacer que la válvula vuelva a su posición inicial ante la ausencia de la señal eléctrica. Ante la ausencia de la señal de activación, ¿sí? Y es decir, la válvula vuelve otra vez a cerrarse. ¿Listo? Entonces, si nosotros miramos la diapositiva, ya habíamos dicho que el número de cuadros me representa a mí el número de estados, ¿verdad? O de posiciones. Un cuadro, una posición, dos cuadros, dos posiciones, tres cuadros, tres posiciones, ¿cierto? Hablamos de algunos tipos de válvulas y en las válvulas distribuidoras hablamos acá. Vimos unos ejemplos donde se veía cómo se nombraban. Entonces, si vemos, por ejemplo, el primer caso, tenemos válvula de dos vías, dos posiciones, o sea, válvula 2-2. Entonces, primero nosotros nombramos las vías. ¿Cuántas vías tiene? Una vía, dos vías. Válvulas de dos vías. ¿Cuántas posiciones tienen? Una y dos. Inicialmente, ¿cuál es el estado? El de la derecha, porque ahí están las letras. Es decir, se encuentra normalmente cerrada, ¿sí? Si miramos la otra válvula, es una válvula de ¿cuántas vías? Contamos, una y dos vías. ¿Cuántas posiciones? Un cuadro, dos posiciones. ¿Está normalmente abierta o normalmente cerrada? Entonces, ¿cuál es el estado inicial? El de la derecha, porque ahí están las letras. ¿Cómo se encuentra? Conectada a las vías. Significa que está normalmente abierta, ¿sí? Si miramos el tercero, ¿cuántas vías tiene? Contémoslas. Una, dos, tres. O sea, es una válvula de tres vías. ¿Cuántos estados o posiciones? Dos. Una, dos. Válvula tres vías, dos posiciones. O válvula tres medios. ¿Está normalmente abierta o normalmente cerrada? Entonces hay que mirar cuál es el estado inicial. El estado inicial es donde están las letras, ¿sí? ¿Y qué me está indicando esta P? Que según esta nomenclatura, esta norma, P es la entrada de aire. ¿Por qué? Porque me lo representa este símbolo con este puntito. Entonces significa que si esta es la entrada de aire y esa vía no se encuentra conectada, porque si se dan cuenta, ella no está conectada. ¿Qué significa? Que inicialmente la válvula está normalmente cerrada. ¿Cerrada por qué? Porque si hacemos la comparación o la analogía con una llave de paso de agua, cuando nosotros la cerramos, pues no hay continuidad, no hay flujo del caudal, ¿verdad? Del agua. En este caso, pues no hay paso del aire. Cuando cambiamos de estado, ¿qué pasa? Pues las vías se conectan. P se conecta con A, ¿sí? De abajo hacia arriba, y R ya dejaría de estar conectada, ¿sí? Quedaría pues cerrada. Entonces, para que ustedes aprendan a identificar cómo se nombran y cuándo es normalmente abierta, cuándo es normalmente cerrada. ¿Listo? La válvula de abajo, vamos a mirarla. ¿Cuántas vías tienen? Una, dos, tres. Es una válvula de tres vías. ¿Cuántas posiciones? Una, dos posiciones. Es una válvula 3-2. ¿Cuál es el estado inicial? ¿Dónde están las letras? El de la derecha. Eso indica que ¿qué? Que P y R en el estado inicial se encuentran conectadas, ¿verdad? Porque P, vemos donde está el símbolo del punto con un círculo, eso me representa una toma de aire. Significa que por P está entrando aire y está saliendo por A. Entonces, inicialmente es una válvula normalmente abierta, ¿sí? Abierta. Cuando hay un cambio de estado, ¿qué pasa? Pues P ya no se comunica con A, sino ya A se comunica con R, ¿sí? Es decir, el aire ya pasa de A a R. ¿Listo? Bueno. Muchos seguro ya se están preguntando qué símbolo es tal, qué tipo de accionamiento y antes de que, o sea, esos tipos de accionamiento, a medida que vamos avanzando en el contenido, vamos a ver los tipos de accionamiento. Ya les dije que esta es una válvula por solenoide, esta es una válvula tipo mecánica con retención, ¿sí? Esta es una válvula tipo accionamiento mecánico accionamiento manual, perdón, por tipo Z u hongo.
Esto también es accionamiento manual, pero con retención. ¿La retención qué significa? Ustedes no sé si han tenido la oportunidad de trabajar o ver pulsadores. Hay pulsadores que cuando ustedes lo presionan, enganchan y quedan enganchados, ¿verdad? Para desenclavarlos, desengancharlos, tienen que volverlo a presionar, ¿verdad? Esos son pulsadores con retención. Hay pulsadores que no tienen retención. Ustedes lo presionan, ellos cierran el circuito, pero cuando ustedes dejan de presionarlo o levantan el dedo, ¿qué pasa? Se abre, vuelve a su posición inicial. Esos son los pulsadores sin retención. Entonces, este de acá, este símbolo o este zigzag que se ve acá con la lineecita vertical, me representa que es un pulsador manual con retención, ¿sí? Este de acá es un pulsador manual, es decir, sin retención. Es decir, que yo lo presiono, cierra el circuito, si es normalmente abierto, ¿no? Dejo de presionar, el circuito otra vez se vuelve a abrir. Este de acá también es tipo solenoide, pero tiene una entrada neumática, ¿sí? O sea, tiene un accionamiento por solenoide y mediante también una señal neumática, una entrada de aire. Este también, no, perdón, este es el tipo solenoide. Y este se me escapa. Está en la presentación, si no estoy mal. Si ahorita se me olvida cómo es el tipo de señal que lo activa. Ahora, ¿qué significa este resorte que hay a su derecha? Eso me representa un muelle. ¿Y qué significa? Que la válvula, ante la ausencia de la señal de activación, ella va a regresar a su posición inicial por este resorte. ¿Sí? Lo mismo esta válvula, lo mismo esta válvula. Ahora esta válvula de acá, ¿qué significa? Que ella me va a cambiar de estado. No me acuerdo si la señal también es eléctrica. Creo que esto es por señal eléctrica, si no estoy mal. Este cambia de estado por medio de una señal eléctrica y para volver a su estado inicial necesita que otra señal eléctrica. Esta de acá, ¿qué significa? Que tiene un retorno por muelle y que su señal de activación va a ser tipo solenoide y neumática. Bueno, aquí se visualiza bien el símbolo de una toma de aire o la entrada de aire, ¿sí ve? Que es un círculo con un punto. Estos triángulos que ustedes ven acá significa que son, pueden ser tapones o pueden representar que es una conexión. No, más que todo representa eso, es un tapón o un silenciador, ¿sí? Aunque el silenciador, la forma es cilíndrica. Este de acá, que es un triángulo, significa que es un taponcito. Igual el tapón, ¿cuál es la función del tapón? La función del tapón es también silenciar o, bueno, más que todo es eso, silenciar, atenuar el ruido. Bueno, aquí viene una parte en que suena feo, entonces voy a bajar el volumen. Muchos seguro ya se están preguntando qué símbolo están, qué tipo de accionamiento y retorno tienen y demás configuraciones. Pero tranquilo, para una mejor explicación lo vamos a clasificar o dividir en tres partes. Por el número de vías y posiciones, por el tipo de accionamiento y por su construcción interna. Número de vías y posiciones. Válvula 3.2. Pero, ¿qué significa 3 y qué significa 2? Igual para válvula 3.4, válvula 5.2, válvula 5.3, etc. En este caso, el 3 representa el número de vías y el 2 el número de posiciones que tiene la válvula. En primer lugar, vamos a ver cuáles y cuántas son las posiciones de cada válvula. Las posiciones son el número de casilleros o cuadros que se representa en cada símbolo. En el primer ejemplo tenemos 2 casilleros, por lo tanto la válvula será de 2 posiciones. En el segundo ejemplo tiene 3 casilleros, entonces la válvula es de 3 posiciones. En el tercer ejemplo hay 4 casilleros, por lo tanto la válvula será de 4 posiciones. Así sucesivamente, pero las más usadas son de 2 y 3 posiciones. Ahora veamos el número de vías. Las vías son la cantidad de orificios o conexiones que se le puede hacer a la válvula. En este ejemplo tenemos en el primer casillero 2 orificios, por lo tanto es de 2 vías, o también podemos contarlo en el segundo casillero, que viene a ver de igual manera 2 vías. Por lo tanto, esta válvula será una válvula de 2 vías y 2 posiciones. También debemos saber que las flechas en este símbolo indican el pase del aire comprimido, mientras que si no lo tiene, el aire comprimido no pasará a través de la válvula. En el siguiente ejemplo tenemos una válvula de 2 posiciones, pero en cada posición o en cada casillero podemos apreciar que se puede hacer 3 conexiones. Por lo tanto, este será una válvula de 3 vías y 2 posiciones. En el siguiente ejemplo
se muestra igual una válvula de 2 posiciones, pero en cada posición o casillero tenemos 4 conexiones posibles, por lo tanto será una válvula de 4 vías y 2 posiciones. Ahora, para designar a cada vía. Bueno, chicos, estas letras no están asignadas al azar. Estas letras representan, mediante la norma, su función, por así decirlo. Se ven que, por ejemplo, ISO me representan los orificios de purga o escape, ¿sí? Es decir, por donde yo voy o por donde voy a permitir que salga el aire como escape o para purgarlo del sistema. Las letras X, Y, Z en la norma ISO me representan las tuberías de control, pilotaje o accionamiento, que era lo que veíamos hace rato, por ejemplo, que una válvula yo la puedo o con una señal neumática, es decir, con aire comprimido, con una señal eléctrica, mediante un pulso eléctrico, ¿verdad? Una señal digital. Puede ser también accionada manualmente por medio de un pulsador tipo Z, con retención. Se pueden accionar de manera mecánica mediante un rodillo, una leva, ¿sí? Tiene varias maneras de accionamiento, ¿sí? Incluso hay accionamientos híbridos, puede ser electroneumático, es decir, mediante una señal eléctrica y mediante una señal neumática, ¿sí? Bueno, y la L, que me representa la fuga, ¿sí? Una fuga. En la norma CETOP se hace pues una comparación, o aquí se está haciendo una analogía entre la norma ISO y CETOP, una comparación. En la norma CETOP, la P se representa por un 1 y me simboliza la conexión de aire comprimido, es decir, la alimentación. En la CETOP, el 2, 4 y 6, es decir, los pares, ¿sí? 2, 4 y 6, son las tuberías o bajo. En la CETOP 3, 5 y 7 son los orificios de purga o escape, y en la 12, 14 y 16 son las tuberías de control, pilotaje o accionamiento, y 9 es la fuga. En la industria ustedes más que todo van a encontrar, acá en Colombia es la norma CETOP, en los P&D y eso, donde ustedes van a ver que las válvulas van a tener como símbolos, bueno, como representación de las conexiones o de las vías, van a haber números. Esa es la norma CETOP. ISO o la norma CETOP. En la norma CETOP tenemos que el 1 siempre se le designa a la conexión de aire comprimido o alimentación. El 2, el 4 o el 6 van a las tuberías o vías de trabajo, mientras que el 3, el 5 y el 7 son orificios de purga o escape. El 12, el 14 o el 16 son tuberías de control, pilotaje o accionamiento, y el 9 viene a ser un orificio de fuga. Sabiendo lo anterior, designamos los números para la válvula de 3 vías y 2 posiciones. En el primer caso, tenemos una válvula que está normalmente cerrada, y en el segundo caso, es la misma válvula, pero está normalmente abierta. Recordar que la numeración solo se hace en una de las posiciones de la válvula, en las cuales... Bueno, si nosotros vemos, por ejemplo, ese ejemplo que tenemos ahí, vemos que tenemos una válvula 3 vías, 2 posiciones, ¿verdad? En la parte superior, es una válvula 3-2, en la parte superior nosotros vemos que el primer estado es el de la derecha. ¿Por qué? Porque, o sea, en el estado inicial, digamos, ustedes agarran un P&D y se dan cuenta que la válvula está nombrada así. ¿Y qué significa? Que donde están las letras o los números, de acuerdo a la norma que se esté llevando, es mi estado inicial, es el estado en que se va a encontrar la válvula en un tiempo igual a 0, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, si vemos que las letras o números están en el estado de la derecha, significa que ese es su estado inicial, y si vemos bien, 1, que me representa mi conexión de aire comprimido, es decir, la alimentación, no se encuentra conectado a ninguna otra vía, ¿verdad? ¿Qué significa? Que ella está normalmente, ¿qué? Cerrada, ¿verdad? O sea, que en ese estado no está pasando aire de la vía 1 a la 2, o sea, no estoy alimentando la válvula. Sí la estoy alimentando, puede ser que sí la esté alimentando, pero no está pasando el aire por otra vía, ¿sí? Porque la vía 1 se encuentra, digamos, como abierta, como si tuviera un taponcito ahí que no me dejara pasar. O, en pocas palabras, la lógica sería decir que la vía no está conectada. ¿Qué pasa? Yo cambio de estado la válvula, ¿sí? Mediante cualquier tipo de accionamiento, o sea, un accionamiento manual, una señal eléctrica, bueno. A lo que yo cambie de estado, ¿qué va a pasar? Se va a conectar la vía 1 y 2, ¿sí? Por eso es que acá abajo se ve el cambio de estado, ¿sí? O sea, este estado pasó a ser el estado presente, ¿sí? Donde 1 y 2 están conectados. ¿Y qué pasó con 3? Pues dejó de estar conectados con cualquier otra vía y se representaría como si estuviera normalmente, ¿qué? Abierta, ¿sí?
Entonces, es para que ustedes aprendan a entender eso. ¿Cuál es el estado inicial? ¿Cómo logro identificarlo? Para que entiendan cómo, o sea, si yo activo la válvula, ¿qué va a pasar? Pues se va a cambiar al otro estado, y a lo que se pasa al otro estado, pues ¿qué va a pasar? Se va a cambiar la configuración de las vías, ¿sí? Bueno. Las vías de conexión. Ahora veamos el tipo de accionamiento que tiene cada válvula. Lo que yo les hablaba hace rato, hay accionamientos manuales que les mencionaba que podían ser tipo Z, pulsador, accionamientos mecánicos tipo rodillo, tipo leva, accionamientos por aire comprimido neumático, mediante una entrada de aire neumático, de aire comprimido, y está el accionamiento eléctrico. Y están los híbridos, que pueden ser electroneumáticos. Los eléctricos pueden ser por una señal eléctrica o puede ser también por un solenoide. El accionamiento se le puede hacer manual, puede ser accionamiento mecánico, accionamiento por aire comprimido o accionamiento eléctrico. En accionamiento manual tenemos que puede ser por pulsador, por palanca, por pedal o por enclavamiento. En accionamiento mecánico puede ser por pulsador mecánico, muelle, por rodillo o por rodillo abatible. ¿Qué significa rodillo abatible? Significa que ese rodillo aquí está fijo cuando no es abatible. Abatible es que ese rodillo va a tener un grado de articulación más. Es decir, que en ese punto, en esa conexión, él va a poder también girarse, va a poder moverse, ¿sí? Luego es descapotable. También tenemos lo que es el accionamiento neumático eléctrico, que puede ser en neumático. En el neumático puede ser por presión o depresión. ¿Qué significa esto? Presión es que le está entrando aire comprimido. Depresión es que él se va a activar al salir aire comprimido por él, ¿sí? ¿Y cómo logro identificarlos? Un tip, pues, ven que esto es un triángulo, ¿verdad? Y esto me representa como una flecha. Entonces, cuando la flecha, el triángulo, me está apuntando como hacia adentro, significa que es por presión. O sea, se activa cuando le entra aire comprimido. Y depresión ustedes lo pueden representar. Ingeniero, se le cortó. Como si fuera una flecha saliendo, ¿sí? Que sea eléctrico, pues ustedes lo pueden tener o electroimán o, ya me acordé, es electroimán servopilotado, lo que representa ese triángulo de ahí. Electroimán, pues mediante ¿qué? Una señal eléctrica me activa el solenoide, que es una bobina, ¿verdad? Me genera un campo magnético y ¡puf! Me activó la válvula. El electroimán servopilotado es que también el principio de funcionamiento va a ser, ¿por qué? Por una bobina, pero entonces la señal de accionamiento va a depender, por eso se llama pilotado, porque depende de una señal proporcionada por un servo, ¿sí? Un servomotor. Presión y depresión, o en eléctrico, por electroimán servopilotado. Ahora veamos la construcción interna que tiene cada válvula. La válvula 3.2, normalmente cerrada, en el lado izquierdo. Bueno, aquí es para que ustedes tengan identifiquen o se hagan la idea o visualicen cómo sería como nosotros lo vemos de manera simbólica, cómo se representaría de manera mecánica, por así decirlo, ¿sí? Mediante ¿qué? La construcción interna o el cuerpo interno de la válvula. Si nosotros miramos el caso de la izquierda, vemos que la vía 1 en el estado inicial no se encuentra conectada, o sea, está normalmente cerrada. Es decir, que por 1, así entra aire comprimido, no está conectada con ninguna vía y el aire no va a pasar, ¿sí? Si en pocas palabras, ¿de qué trata eso? O sea, ustedes pueden encontrar que en los sistemas neumáticos las válvulas se encuentren y las vías se encuentren identificadas o por letras o por números, ¿sí? Cuando es por letras es que se está aplicando la norma ISO, ¿verdad? Y cuando es por números es que se está aplicando la norma CETO. Pero estos números y letras no se colocan porque sí o por libre albedrío, por así decirlo, sino cada letra o número cumplen un propósito, ¿sí? Simbolizan o representan algo. Si miramos la norma ISO, la letra P me representa a mí la conexión de aire comprimido, es decir, la alimentación. Por eso si ustedes veían en la presentación los ejemplos, veían que donde estaba la letra P, significa que se estaba usando la norma ISO, donde estaba la letra P, se encontraba el símbolo de un círculo con un punto en el medio, que es lo que me representa a mí que es una toma de aire, ¿sí? Y tiene sentido, ¿por qué? Porque P es la conexión de aire comprimido o de alimentación. O sea, ahí es donde yo voy a conectar la alimentación de mi válvula, ¿listo? En la norma CETO, pues la P se representa por un 1. En la norma ISO,
A, B y C me representan lo que son las tuberías o las vías de trabajo. Es decir, son las tuberías de conexión o las vías por donde va a pasar el aire comprimido. En la norma CETOP, pues estos se representan por los números pares 2, 4 y 6. En la norma ISO, R, S y T me representan los orificios de purga o escape. Es por donde yo voy a permitir escapar el aire, de pronto que quede en un cilindro neumático, o de pronto que yo necesito que como el aire se está recirculando por todo el sistema neumático, pues él llegará un momento en que si yo no quiero que el aire vuelva al cilindro, al depósito, y quiero que se purgue o se escape al medio ambiente, pues esos orificios cumplen ese propósito, que son las letras R, S y T. En la norma CETOP se representa con 3, 5 y 7, los números impares 3, 5 y 7. Las letras X, Y y Z en la norma ISO me representan las tuberías de control, pilotaje o accionamiento. Es decir, son las tuberías con las que yo voy a activar, ¿sí?, mis válvulas distribuidoras. En la norma CETOP pues, se representan por los números pares 12, 14 y 16. Y en la norma ISO, la letra L me representa lo que es la fuga. Que en la norma CETOP pues, se representa con un número 9. ¿Listo? Ahora, les mencionaba también, si vemos este ejemplo en la presentación, si vemos la primera válvula de acá, ambas son la misma válvula, pero la de arriba es el primer estado y la de abajo es el segundo estado, ¿sí? Entonces, si vemos en la primera válvula, o la válvula de arriba, vemos que las letras está haciendo uso de la norma CETOP, y vemos que 1 es que mi conexión del aire comprimido o mi entrada o mi alimentación, ¿verdad? Pero ella no se encuentra conectada, significa que en ese estado inicial ella está normalmente cerrada, ¿sí? No, porque no está conectada con ninguna otra vía, por lo tal no está permitiendo pasar el aire. Y 2 y 3 sí están conectadas, ¿verdad? De 2 a 3. 3, ¿qué me representa a mí? Significa que es un orificio de purga o escape. Es decir, que por 2 estoy recirculando, estoy pasando el aire comprimido y por 3 se me va a escapar a la atmósfera. Ahí en 3, como es un orificio de purga o escape, puede ir a veces un triángulo, que yo les decía. Ese triángulo me puede representar un tapón, ¿verdad? O me puede representar, si tiene, por ejemplo, en vez de un triángulo, tiene un rectángulo pequeñito, me puede estar representando un silenciador. De tal manera que cuando el aire escape por ahí, no me genere ruido. Esa es la función de los tapones y los silenciadores. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando yo acciono esa válvula? Va a haber un cambio de estado, va a haber un cambio de posición. Entonces ya pasa de la posición de la derecha a la izquierda. ¿Sí? Por eso ustedes se dan cuenta que en la parte de abajo ya 1 y 2 están conectados. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de estado. Y 3 ya no se encuentra conectado con ninguna vía. Es decir, que el aire ya va a pasar, va a entrar o la válvula va a recibir por su vía 1, que es la fuente de alimentación, la vía de alimentación, y va a salir por 2, donde 2 está conectado a una tubería. Y 3, que me representa a mí, pues me representa que es un orificio de purga o escape que en ese instante o en ese momento no está conectado. ¿Listo? Bueno. Hablaba también el video sobre los tipos de accionamientos, que pueden ser accionamientos manuales, accionamientos mecánicos, accionamientos por aire comprimido, o sea, accionamientos neumáticos, y los accionamientos eléctricos. Les decía que el accionamiento manual pueden ser tipo pulsador, palanca, pedal, por enclavamiento, ¿sí? Y sus respectivas representaciones simbólicas, las que aparecen ahí. Los accionamientos mecánicos pueden ser pulsador mecánico, pulsador por muelle, puede ser rodillo o puede ser rodillo abatible. Rodillo abatible es lo mismo, significa de que ese rodillo va a tener un grado, acá, un grado de libertad. Es decir, no solo el rodillo se va a mover, sino en esta articulación, en este grado de libertad que hay una articulación, él también se va a mover. ¿Listo? Y en los accionamientos neumáticos y eléctricos se hablaba que están los de presión y los de depresión. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Los de presión significa que la señal de activación va a ser aire comprimido que entra a la válvula. Y de depresión significa que va a ser de aire comprimido, de aire que va a salir de la válvula. ¿Sí? Esa es la señal de activación. ¿Y cómo se puede identificar fácilmente? Pues, o sea, si ustedes hacen una comparación de que ese triángulo de acá me simboliza una flecha que me indica el sentido en el que va el aire. Si la flecha me indica que va hacia adentro, pues significa que es de presión. Y si la flecha me indica que va hacia afuera, pues es de depresión. ¿Listo?
Y el accionamiento eléctrico puede ser o por electroimán o puede ser electroimán servopilotado. ¿Qué significa que eso? También trabaja con un solenoide, pero, o sea, la señal de activación va a activar un solenoide, pero ese proviene de un servomotor. ¿Listo? Bueno. Hablábamos o le mostraba el video sobre la construcción interna, cómo estas válvulas, ya saben identificarlas simbólicamente, ¿verdad? Pero en su construcción interna, hablando de manera mecánica, cómo están construidas, pues les explicaba que, por ejemplo, en el estado inicial, que es el de la derecha, cuando la vía 1 no está conectada, ¿qué pasa? Vemos acá que en 1 no hay continuidad entre 1 y 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta estructura de la construcción interna de la válvula impide que en ese estado se comuniquen las vías 1 y 2. Pero cuando yo presiono la válvula mediante el pulsador y la cambio de estado, ¿qué va a pasar? 1 y 2 se van a comunicar, ¿sí? Y es lo que se ve y se aprecia acá. 1 y 2 se va a comunicar, que es la región azul oscura, y 3 ya no va a estar conectada. ¿Sí? Por eso es que esta es una válvula 3-2 normalmente cerrada. ¿Listo? Normalmente cerrada, ¿por qué? Porque entre 1 y 2, porque 1, que es la entrada del aire o de alimentación, no va a estar conectada con la otra vía. Luego se hablaba sobre las válvulas normalmente abiertas, se hablaba sobre las válvulas 4-2, 5-2, cómo se representan, cómo es su construcción interna. ¿Sí? Y luego, por último, se hablaba sobre los cilindros neumáticos. Se explicaba que la función de ellos es convertir la energía neumática, en trabajo mecánico, y que puede ser de cilindro de simple efecto y de doble efecto. ¿Listo? Se hablaba sobre cómo era el cuerpo interno, los elementos que conforman, las partes que conforman un cilindro. Se habla de cada uno, el cilindro de simple efecto, doble efecto. Eso ya lo hemos hablado, ¿sí? Que requieren de un consumo de aire, inyectan una fuerza. La carrera es la distancia que se va a poder desplazar el émbolo, y que esta fuerza me va a realizar un trabajo, ¿sí? Y que al final lo que se busca en esta unidad, en el curso, es llegar a esto, es decir, que usted tenga la facultad o la competencia para poder diseñar, simular o crear sistemas neumáticos y simularlos en el software FluidSim, que es el que vamos a trabajar, ¿sí?